En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recibimos a nuestro hermano. Vamos a escuchar una palabra. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Les invito a que procuren sentarse de 5 o 6 en banca para que pudiéramos ocupar la parte de frente y no extendernos hasta allá afuera. Por favor. El mismo día después del sábado, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada por medio a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados les quedarán perdonados, y a quien no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. El evangelista, en esta palabra que acabamos de escuchar, nos presenta primero un marco de la situación en la cual se encontraban los apóstoles. Nos dice que estaban reunidos a puerta cerrada. ¿Por qué estaban reunidos a puerta cerrada? ¿Verdad? Dice el evangelista que tenían. ¿Y por qué tenían miedo? ¿Por qué tenían miedo? Escuchamos hoy en el Evangelio de hoy que nos dice la palabra, nos dice Jesús: el mundo los odia porque no son del mundo. Si fueran del mundo, el mundo los amaría. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. El caso que han hecho de mis palabras, la harán también de ustedes. Porque nos dice: el siervo no es mayor que su Señor. Si a Jesús lo persiguieron, por lo tanto también a los discípulos. Seguido de la muerte de Jesús, se desató una persecución en contra de todos los que creyeran en
Jesús, de toda persona que creyera en Jesús. Y esta persecución era pena de muerte. Pena de muerte para todo el que creyera en Jesús. Si hoy se dictara pena de muerte para el que creyera en Jesús, ¿tú qué harías? Pena de muerte para el que rezara en nombre de Jesús. Pena de muerte para el que vaya a misa. Pena de muerte para el que rece el rosario. Pena de muerte para el que venga a los congresos. Pena de muerte para el que se bautice. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías si se dictara pena de muerte? ¿Qué harías? Los de allá atrás, ¿qué harían si fuera pena de muerte? Por venir a la iglesia, por creer en Jesús. ¿Quién me comenta otra cosa? ¿Pero qué harías? ¿Irías o no irías a la misa? Aunque fuera pena de muerte y te cacharan. El que verdaderamente cree, a pesar del miedo estaría. Y el que no se quedaría en su casa encerrado. Lo bueno que hoy no se necesita ninguna pena de muerte porque solito se excluye. No se necesita pena de muerte para asustarlos y que dejen de venir. Yo creo que ahora tendríamos que decir pena de muerte para el que se quede en su casa. ¿Verdad? Y es que yo creo que en realidad así es. Porque la persona que no busca a Dios, la persona que no se acerca a Dios realmente va experimentando la muerte. No tanto la muerte física, sino la muerte ontológica, la muerte del ser, la muerte del alma. Porque cuánta gente vive como si estuviera muerta. Está muerta por dentro. Sus esperanzas, sus ilusiones, su sentido de la vida. A veces vas en la calle y no sé si te has encontrado con alguna persona que su aspecto físico no refleja vida, sino que refleja muerte. Tú le ves la cara, el gesto que trae. Y eso es lo que refleja muerte. Como si estuviera muerto. Personas que se ven como si fueran zombies. Su manera de vestir, los colores que usan de la ropa. No tanto por ser el color negro, porque hay otros colores, pero que en su aspecto físico refleja que están muertos, que han matado su espíritu, que no tienen espíritu. Y luego, si platicas con ellos, confirmas que efectivamente por dentro están muertos. Y que viven una vida de muerte, que viven en la muerte. Y cómo ellos mismos se conflictúan
porque viven un conflicto interno y se sienten rechazados, se sienten discriminados, se sienten excluidos, cuando en realidad no es así. Esa misma situación que están viviendo, esa misma situación que los está llevando a la muerte, los hace que se sientan excluidos. Pensemos un poquito como cuando Adán y Eva pecaron, lo que nos manifiesta el texto. ¿Qué hicieron Adán y Eva después de pecar? Se escondieron, ¿no? ¿Por qué se escondieron? Porque tuvieron miedo a ser descubiertos. Cuando tú haces algo que está mal, siempre como que lo vas escondiendo y vas experimentando el miedo a ser descubierto. Y eso te va ocasionando una situación de muerte en tu vida. Y así todas estas personas, ¿no? Se esconden, se excluyen ellos mismos. Nadie los excluye, ellos solitos se excluyen. Porque van viviendo esta situación de muerte. ¿Y por qué van sufriendo esta muerte ontológica, esta muerte del alma? Aunque muchos no lo quieren creer, aunque muchos no lo entienden, quizás a lo mejor han de decir que somos unos ignorantes o que estamos locos, pero no es así. Porque nosotros sabemos perfectamente que el pecado es el que nos va llevando a la muerte. Que el pecado nos causa una conciencia de muerte. El pecado nos lleva a vivir una situación de muerte, nos causa un ambiente de muerte. Y quizás en algún momento el mismo pecado también nos puede llevar a la muerte física. Claro, hay veces en que la muerte física es consecuencia de un accidente, ahí no tiene nada que ver, ¿verdad? Hay veces la muerte física es una consecuencia de, ¿cómo se dice? Algo hereditario, genético, ¿verdad? Propio de nuestra naturaleza, pero también es cierto que a veces la consecuencia de algún pecado es la muerte. También es cierto que hay algunos pecados que nos llevan a la muerte física, ¿verdad? Y entonces, casi no nos damos cuenta o no nos cae el 20 lo que realmente hace el pecado en nosotros, que nos lleva a experimentar la muerte y nos lleva a experimentar el miedo. El niño cuando sabe que hizo una travesura, que rompió la vajilla y rompió el cristal, la pantalla plana de 100 pulgadas, se esconde porque tiene miedo, porque sabe que va a venir una consecuencia que le va a dañar, que le va a hacer sufrir, que le va a causar angustia, estrés, desesperación, sufrimiento. Y por eso se esconde, por eso experimenta el miedo. Entonces, estaban a puerta cerrada porque tenían miedo. Y Jesús hace dos cosas. Hace dos cosas. La primera, al ver que tenían miedo, dice el evangelista que se presenta y lo primero que le dice es: la paz esté con ustedes.
lo primero es la paz esté con ustedes, porque no tenían paz. Con una situación así, ¿quién va a tener paz? Si apenas cuando vas al médico, ¿verdad? Que ya no puede, te dice el médico, señor, se está usted infartando. Es usted diabético, hipertenso, tiene usted cáncer, tiene usted VIH. ¿Qué experimentas? ¿Qué sientes? ¿Verdad? Y automáticamente pierdes la paz. Ya ni se diga cuando se para en la puerta de tu casa el cobrador de Coppel, Electra, Fuller, Avon y Tupperware. Pierdes la paz. Y ni hablemos del recibo de la luz y del agua. Experimentas, ¿verdad? El miedo, pierdes la paz. ¿Cuántas cosas te producen miedo? ¿Cuántas cosas te quitan la paz? ¿Cuántas cosas te quitan la paz y te producen miedo? A veces no pensamos en eso, ¿no? Como el mismo peligro, anuncio de la muerte, te produce angustia y paz, ¿no? Y quizás tú te angustias cuando una enfermedad grave te anuncia la muerte. ¿Por qué tienes miedo a la muerte? ¿Por qué experimentas el miedo a la muerte? Porque no estás pensando en la vida eterna. Porque no estás pensando en la gloria que te aguarda. Porque no estás pensando en vivir en la casa del Padre. Estás pensando en que te van a meter en una caja y te van a sepultar. Y ahora sí, como la abuelita, ay, Padre, yo no quisiera morirme en tiempo de frío, porque qué frío voy a pasar yo ahí solita. Tantito peor si se muere en tiempo de calor, encerrada sin ventilador, sin clima, sin un abanico por lo menos. No tenemos la ilusión de la vida eterna. Se nos olvida, como a los discípulos de Maús, la eternidad. Y solamente pensamos en el sepulcro. Y entonces, ¿dónde está nuestra fe en él? Creo en la resurrección de los muertos, creo en la vida del mundo futuro. ¿Dónde está? Si estás pensando en el cajón y en la tumba, bueno, y ahora ya con lo caro y lo complicado que está eso, ya nada de eso, ya es la cremación ahora, ¿no? Lo que está de moda. Y más ahora con el COVID, ¿verdad? Un día estabas y al otro día ya te entregaban en una cajita, 10 por 10. No. Por los miedos, ¿no? Y el pecado produce miedo. Siempre el pecado nos va a producir miedo. Siempre el pecado nos va a producir conflictos. Y por eso lo primero, para que podamos pensar, Jesús quiere darnos la paz.
nos quiere dar la paz. Por eso, ¿cuántas cosas te quitan la paz? ¿Cuántas cosas te producen miedos? Jesús quiere darte la paz. Por ese motivo, cuando en la Eucaristía el sacerdote te dice, la paz esté con ustedes, no te está saludando. Oye, ¿cómo estás con los niños? ¿Cuándo vienen a visitarme? ¿No han venido? Oye, ¿ya viste que va a llover? No te está saludando. Es Jesucristo que quiere darte la paz. Porque tú llegas a la Eucaristía con un pliego petitorio más grande que el de los niños a Santa Claus y a los Reyes. Porque no traes paz. ¿En cuántas ocasiones todavía no pisas la puerta del templo y ya vienes peleando con la mujer, con el marido, con los hijos, con el vecino, con el que no barrió bien, con el del coche que venía enfrente, con el viene, con el pide limosna? Y luego hasta en la misma fila cuando vas a comulgar te estás peleando con los que van a los lados. Y no traes paz. No traes paz en tu corazón. No traes paz en tu vida. Y por eso Cristo quiere darte la paz. Y por eso el sacerdote te dice, la paz esté con ustedes. No es porque te salude, no. Es Cristo que quiere darte la paz. Y si tú al escuchar esa palabra crees verdaderamente en ella, tú vas a poder sentir la paz en tu corazón. Tú vas a poder experimentar la paz en tu vida. Porque cuando creemos en la palabra de Cristo, esa palabra se cumple y se actualiza en nuestra vida. Esa palabra se cumple y se actualiza en nuestra vida cuando realmente creemos en ella. Por eso, si al escuchar esa palabra que el sacerdote en la misa te la diga, te la pronuncie y crees en ella, tú vas a experimentar realmente la paz. Y vas a salir de la Eucaristía con la paz de Jesucristo. Y podrá caerse el cielo, podrá abrirse la tierra, que tú vas a seguir en paz. Y ahora sí, vengan los problemas que vengan, tú vas a resolverlos con sin angustia, sin aflicción, sin sufrimiento, sin estrés, porque tú vas a tener la paz de Jesucristo. Porque sabes que este Jesucristo que resucitó, que venció a la muerte, que venció al pecado, va a dar la cara por ti. Que Él va a ir delante de ti, que no te va a dejar solo, que no te va a dejar solo. Yo no entiendo de veras cuando una persona dice, Padre, yo ya no voy a venir a la iglesia porque tengo muchos problemas. Esa persona no cree en Dios. Esa persona le falta fe. Porque al que cree en Dios no se le cierra la puerta. Las puertas se le abren. Dice Jesús, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Quien cree en Dios ante un problema no se aleja, al contrario, más se acerca. Más se acerca. Porque está
lleno de la paz de Cristo. Es tan importante tener la paz en nuestra vida, porque cuando tú estás en paz, podrás tomar decisiones correctas y ponderadas. Pero cuando tú estás demasiado triste o demasiado alegre, tus decisiones no van a ser muy acertadas, porque van a estar un poco manipuladas o por tu tristeza y tu sufrimiento o por tu excesiva alegría. Por eso siempre es importante tener la paz. Y en este evangelio que escuchamos, ¿verdad? Nos podríamos preguntar por qué Jesús les dice 3 veces, la paz esté con ustedes. Porque aparece 3 veces en ese texto. Y eso ya llama la atención, el hecho de que una palabra aparezca 3 o más veces en un mismo párrafo, en un mismo pasaje. Ya ahí se está encendiendo un foco y nos está diciendo algo. La paz es importante, y más en estos tiempos. Antes no se conocía eso del estrés, ahora el estrés es el pan de cada día, ¿no? Yo creo antes, o sea, había 2 cosas, yo recuerdo que había 2 cosas, mi abuela tenía 2, el psicólogo y el psiquiatra. El psicólogo era la vara de Tololoche y la chancla, y el psiquiatra el palo de la escoba. Fuera estrés. Adiós trauma. ¿Qué trauma? Ni estrés, ni que 8 cuartos. Vámonos. Pero pues ahora ya no se emplea eso, ¿verdad? ¿Sí? Necesitamos la paz. Posteriormente a que Jesús les da la paz, viene la otra parte también importante. Una cosa nos prepara a la otra cosa. Una vez que experimentaron la paz, entonces les dice, reciban al Espíritu Santo. Reciban al Espíritu una vez que sintieron la paz. Eso me recuerda un poco el texto de un profeta, uno de los profetas mayores, que cuando hubo problemas, escasez, hambre, persecución en su tierra, ¿verdad? Se fue a refugiar las montañas, una cueva, ¿verdad? Quería encontrarse con Dios. Dice, vino una gran tormenta con truenos, pero ahí no estaba Dios. Vino un gran viento, pero ahí no estaba Dios. Después vino una suave brisa y una gran calma, y ahí escuchó a Dios. Es que muchas veces las personas, cuando estamos agitadas, no escuchamos. No escuchamos. Y necesitamos tener paz para poder escuchar y recibir a Dios, ¿verdad? Para poder escuchar y recibir a Dios. Y por eso es que hasta entonces Jesús les dice, reciban al Espíritu Santo. ¿Verdad? Reciban el Espíritu Santo. Y entonces estos apóstoles reciben el Espíritu Santo, ¿para qué? ¿Para qué reciben el Espíritu Santo? ¿Qué sucedió después de que ellos recibieron el Espíritu Santo?
Bueno, el miedo ya se les había quitado cuando Jesús les dio la paz. Pero una vez que recibieron el Espíritu Santo, ¿qué sucedió? ¿Cómo? Después de que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, salieron a predicar. Salieron con gran valor a predicar, a dar testimonio. Como que a veces nos centramos más en los dones. Los dones solamente eran para respaldar la predicación, para dar pruebas de que realmente eran enviados por Jesucristo, para manifestar la presencia de Dios. Pero lo importante no eran los dones. Lo importante era el testimonio. Lo importante era el testimonio que ellos salieron a dar. ¿Verdad? ¿No han leído ustedes aquella parte que dice, si yo tuviera todos los dones, pero si no tengo amor? Podría tener el don de lenguas, el don de profecía, el don de interpretarla, el don de sanación, pero si no hay amor, entonces, ¿cuántas veces nos quedamos en los dones, pero se nos olvida el testimonio? Porque lo que ellos salieron fue a dar porque Jesús los envía, Jesús los manda y les dice, vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Den testimonio. Fíjense, ayer estuve en el seminario nuestro. Observaba yo el seminario grande, majestuoso, muy bonito, pero se me hizo triste. Porque cuando yo estuve ahí éramos 150 y todo era maravilloso y muy bonito. Se notaba la presencia de Dios. Y hoy solamente había 30. Solamente había 30 seminaristas. Y yo me preguntaba, ¿es que acaso ya no somos signo de la presencia de Dios? ¿Es que acaso nuestra vida, nuestro comportamiento ya no es un signo de la presencia de Dios? Porque a veces quisiéramos convencer a los demás de la fe con palabras. ¿Y el testimonio? Y el testimonio no es solamente el Dios me sanó de esta enfermedad, el Dios me resolvió aquel problema, no. El testimonio sobre todo es nuestro estilo de vida.
nuestra manera de ser, nuestra manera de tratar al prójimo, nuestra manera de tratar a nuestra familia, nuestra manera de tratar al vecino, nuestra manera de tratar a las personas donde a veces vamos a hacer trámites. Realmente esas personas, cuando nos escuchan hablar, haciendo trámites, haciendo nuestro trabajo, ¿están viendo la presencia de Jesucristo? Porque a veces pensamos que dar testimonio o predicar es irle a decir Dios te ama. Eso está muy bien y está perfecto. Pero si eso no corresponde a nuestro estilo de vida, ya. Si cuando entramos en contacto con el otro somos más amargos que la hiel y más conflictivos que, ¿para qué les cuento? Entonces, ¿estamos siendo realmente signos de la presencia de Jesús? Es lo que nos tenemos que cuestionar hoy en día, ¿verdad? Solamente a veces nos preocupamos de que no hay más hermanos que se acerquen, de que no hay más hermanos que busquen al Señor. ¿Y cuántas veces solamente le echamos la culpa al cura? Cuando en realidad todos y cada uno de los bautizados tenemos algo que ver. Si realmente todos y cada uno de los bautizados somos un signo de la presencia de Dios. Si realmente estamos dando testimonio a donde vamos o en lo que hacemos. Tenemos que cuestionarnos eso seriamente. Por eso es que luego dicen, ¿no? Las palabras convencen, pero el testimonio y no encasillemos solamente el testimonio a, como les decía, Dios me sanó, Dios me resolvió un problema. No. Sino a tu manera de ser, de vivir, tu manera de relacionarte con el otro. Y aunque tú no nombres a Jesús, la persona se dé cuenta que tú crees en Jesús. Ya dile a Armando que ya, para que se conecte. Y por último, Ahorita ya le voy a dar. ya dijimos que el pecado nos ocasiona miedos. Jesús también les dice, después de que reciben el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados le quedarán, y al que no se lo perdone le quedará. Allí está el remedio que nos dejó Jesús. Ese es el camino que nos dejó Jesús. Nos da el Espíritu Santo también para recibir el perdón de nuestros pecados. ¿Cuánta gente hay que no le gusta confesar? Dice, es que yo no me confieso con el Padre porque es un hombre pecador igual que yo. Ciertamente. No se equivoca. Pero tiene algo que tú no vas a tener y que no van a echar. El don que Dios le da para que por medio de él recibas el perdón de los a quien le perdones los pecados le quedará y a quien no es que yo me quiero ir a confesar como un árbol
¿Alargo Dios le dio el don de perdonar los pecados? No se puede. ¿Verdad? Jesús dejó un camino. Bueno, pues ahí está, ¿verdad? Este gran regalo, este maravilloso regalo que Dios nos da. La paz, el perdón de nuestros pecados. Para dar un testimonio. Para dar testimonio. Ay, ya se nos terminó el tiempo, lástima. Vamos a continuar por YouTube. Pero es mejor la dejamos, porque si no, ya luego nos podemos empachar. Ya luego de tanto y tanto ya no van a acordar. Mejor así pequeñas capsulitas. Nos vemos en la próxima, si Dios nos presta vida. Continuaremos por la página del Padre Presbítero Jerosas en YouTube. Levántate y brilla, dando testimonio para atraer a los que no conocen al Señor. Bendito sea Dios. Muchas gracias, Padre.